Hola a todos, la doctora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. El gobierno de China muestra gran preocupación porque por segundo año consecutivo la población de ese país, el más poblado del mundo, está en menos. Se está disminuyendo la población china. ¿Qué es lo que está pasando en China? Nos acordamos que ya en abril del año pasado la India superó a China como el país más poblado del mundo. ¿Por qué superó la India a China? Porque en China ya hace un tiempo que la población viene disminuyendo. Por eso, el gobierno chino en el año 2016 quitó el tope de la cantidad de hijos que los chinos podían tener y lo subió a 3. Porque el gobierno chino se dio cuenta de que está por tener un gran problema. Y ahora les explico el por qué. Bueno, este año la población china, según la Oficina de Estadística de China, ha vuelto a disminuirse. Este año murieron en China 11 millones de personas, murieron, y nacieron 9 millones de personas. Con eso, la población china se redujo en el 2023 en 2 millones de personas. El gobierno chino hace un gran misterio de todo lo que tiene que ver con la política del Estado chino, pero lo cierto es que la India en este año 2023 tiene ya 1.428 millones de habitantes, la India, y China, con esta disminución de 2 millones de habitantes que acaba de anunciar la Oficina de Estadística China, este año 2023 China tiene 1.409 millones de habitantes. Con eso ya hay una diferencia de 20 millones de habitantes entre China y la India. ¿Por qué esto es para China un problema? Esto es para China un problema por la misma razón que es para Europa un problema. En Europa, en casi todos los países de Europa, hay más personas que mueren cada año que las que nacen nuevas. Con eso se da automáticamente una disminución de la población. Y eso no sería problema si no fuese porque cuando se disminuye la población en un año, eso tiene a futuro gran efecto sobre la economía, sobre el pago del sistema de pensiones, sobre la cantidad de trabajadores que entran al mercado laboral. Eso tiene un efecto fuerte que viene a verse 20 años después. Cuando la generación que nació en ese año donde nacieron menos personas entra al mercado laboral. Cuando entran menos personas al mercado laboral, menos personas aportan al sistema social del país. Y eso afecta a China con sus 1.409 millones de personas, al igual que a toda otra nación donde eso suceda. Bueno, déjenme leerle el artículo que está bastante interesante. Dice aquí, la población de China se redujo en 2023 por segundo año consecutivo. La Oficina Nacional de Estadística de Beijing informó que al cierre del año pasado la contracción la población china fue de 1.409 millones, lo que representa una disminución de más de 2 millones con respecto a 2022. Dice aquí, la población de China se redujo nuevamente en 2023, según datos oficiales divulgados este miércoles como resultado de la desaceleración de la tasa de natalidad, el aumento de la tasa de mortalidad
y las crecientes presiones financieras y los cambios sociales. ¿Qué significa eso? Una, el costo de la vida en China ha llevado a muchas personas a esperar más tiempo para tener hijos, porque muchos quieren terminar de estudiar, muchos quieren primero tener una base económica fuerte, estable, y muchos sencillamente no quieren tener hijos, porque ven su futuro a corto y mediano plazo en hacer realizaciones en la vida, donde ellos creen que tener un hijo, en ese caso, les sería a ellos algo que lo estorbase. Dice aquí la Oficina Nacional de Estadística de Beijing, informó que la población al cierre de 2023 fue de 1.409 millones de personas, lo que representa una disminución de más de 2 millones de personas con respecto al 2022. Dice, el año pasado el número de nacimientos se redujo a 9 millones de personas el año pasado, marcando una disminución de 5.6% con respecto a los 9.5 millones registrados en 2022. Durante el mismo periodo, 11.1 millones de personas murieron, lo que elevó la tasa de mortalidad nacional a 7.87 por cada 1.000 habitantes. La población china está disminuyendo. Además, ¿en qué afecta? Es que parece increíble y muchas personas no van a entender el por qué, aún China teniendo una población tan grande hoy en día, de tantos millones de personas, una disminución le hace daño a su economía. Y es que la población china envejeciente, al ser ellos tantos millones de habitantes, la población china envejeciente son muchos millones de personas que abandonan el mundo laboral y entran a la jubilación, son pensionados, y ese sistema de pensiones cuesta mucho dinero sostenerlo, y para poder sostenerlo, el mercado laboral tiene que asegurarse de tener una cantidad específica cada año de nuevos trabajadores. Y cuando la población disminuye, eso le abre a futuro, como decimos los dominicanos, un boquete. Le hace un hoyo a las cuentas fiscales del país. Porque es que muchas personas dicen, no, pero que 2 millones de personas, se disminuyó la población china y son 1.400 millones de personas. ¿En qué afecta? Afecta en mucho. Sobre todo afectará a futuro en mucho. Dice aquí, China, que fue el país más poblado del mundo, fue superado por la India el año pasado. Sí, para abril del año pasado ya la India tenía más población que China. Y ahora el régimen de Xi Jinping trata de impulsar la natalidad con subsidios y propaganda pro fertilidad. En los años 80, China puso la prohibición de que los chinos tuvieran muchos hijos por temor a una superpoblación. Quitó esa prohibición en el año 2016 y ahora está fomentando la natalidad. Pero la población está reacia. Dice aquí, aunque el Bureau Nacional de Estadística no reveló la cantidad de muertes relacionadas con el coronavirus, tras la flexibilización de las férreas medidas de control sanitario a finales de 2022, la tasa de mortalidad del año pasado experimentó un aumento en comparación con los 7.37 por cada 1.000 del año anterior. Entonces, sabemos que el bichito que salió de China y que afectó a toda la humanidad, parece que ahí tuvo un efecto grande en el hecho de que tantos millones de personas muriesen en China el año pasado.
Dice aquí, Pekín puso fin a su estricta política de hijo único impuesta en los años 80 por temor a la superpoblación. Y en el 2016 empezó a permitir que las parejas tuvieran 3 hijos. No, en el 2021. Ella le puso fin a esa política en el 2016 y a partir de 2021 permite que las familias tengan 3 hijos. Dice, pero eso no ha logrado revertir el declive demográfico de un país que ha dependido durante mucho tiempo de su enorme fuerza laboral como motor de crecimiento económico. Sí, porque la fuerza barata de trabajo en China es lo que ha traído tantas grandes industrias desde aquel día en que Nixon decidió abrirle las puertas del mundo a China junto con Henry Kissinger cuando él visitó China y permitirle a China el acceso a la Organización Mundial del Comercio y a las distintas entidades internacionales. Cuando eso sucedió, China se convirtió en la fábrica del mundo. Industrias de todo el mundo se fueron hacia China a producir allá porque hay tanta mano de obra barata que era increíble. Señores, vean eso. En China, hace como 3 años, se aumentaron unos cuantos centavos al sueldo mínimo. Y ese pequeño aumento que se le dio al sueldo mínimo en China, porque los chinos se tiraron a la calle a hacer huelga. Miren que en el gobierno comunista de China, al que hace huelga le parten el trasero. Pero las personas salieron a la calle a protestar durante semanas, meses, por los bajos salarios. Le aumentaron un poquito el salario. Y ese pequeño aumento de salario hizo que muchas empresas abandonasen China y se fuesen, por ejemplo, a la República Dominicana, a la zona franca. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre China y los Estados Unidos solo vale la pena el gasto en flete si la mano de obra en China es tan barata de que a las fábricas norteamericanas les salga más barato fabricar en China, a pesar de que la distancia es mayor y aún pagando el flete, que comprando en República Dominicana, que queda mucho más cerca de Estados Unidos. Por lo tanto, el costo de flete es menor, pero los sueldos son mayores que en China. Pues ese pequeño aumento que le hicieron a los chinos hizo regresar decenas de empresas a la República Dominicana que se habían ido hacia China, empresas de la zona franca. Dice aquí, muchos atribuyen la baja natalidad al alto costo de la vida, así como al aumento del número de mujeres que se incorporan al mercado laboral y buscan una mayor educación. China, que en lo político sigue siendo autoritaria y comunista, en lo económico en realidad es un país sumamente capitalista. Entonces, aunque es un capitalismo dirigido desde el Estado, en China se está creando una amplia masa de clase media. Gente con mucho poderío económico. En China hay más personas con $1.000 millones en su cuenta, más familias, que en toda Europa. Entonces, eso en general lleva a un aumento del costo de vida para la población en general. Entonces, junto con el cambio social de que las personas, por ejemplo, más mujeres, van al mercado laboral y buscan también autorrealizarse como personas en la vida, ser profesionales, eso hace que ellos también o decidan tener hijos más tarde o decidan ni siquiera tener hijos. Dice aquí, según He Yafu, un demógrafo chino, demógrafos son aquellas personas que se dedican a contar la población y todo lo que tiene que ver con la población. Y, un demógrafo chino independiente, la tendencia en la disminución de la población en el gigante asiático es prácticamente irreversible. Oigan eso que dice ese experto en población chino, que la tendencia a la disminución de la población china es irreversible.
a pesar de que el gobierno chino está haciendo una campaña para aumentar su población, para que aumentar la tasa de, de natalidad en China, eh, porque el problema es lo que yo le acabo de decir a ustedes. Cada año donde se disminuye la población, en el país que sea, también en China, a futuro significan grandes problemas económicos para ese país. El que no me crea, que coja un libro de economía y verá dónde se lo explican. Dice aquí, en declaraciones a la agencia de noticias internacional AFP, este experto señaló que aunque se fomente la fertilidad, es imposible que la tasa de natalidad alcance el nivel de reemplazo, ya que la generación más joven ha cambiado fundamentalmente su concepción de la fertilidad y en general no está dispuesta a tener más hijos, dice este experto chino. Para evitar una crisis económica debido a la reducción de la población en edad laboral, He Jiafu propuso que el régimen implemente más incentivos como subsidios para la crianza de hijos, el desarrollo de servicios de cuidado infantil, universales, el desarrollo de servicios de cuidado infantil universales y el aumento de la tasa de niños menores de 3 años que ingresan a guarderías infantiles. Durante el último congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en 2022, el partido gobernante enfatizó que el país necesita un sistema que aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza. Muy bien. Entonces vemos cómo China está confrontando una situación que a futuro le va a traer los mismos problemas que tienen hoy en día regiones como Europa. Que por eso es que muchas personas no entienden por qué Europa permite la entrada de tantos inmigrantes. Y es porque de no hacerlo, los problemas económicos, porque hay más personas que mueren cada año que las que nacen, serían demasiado grandes. Y lo mismo está sucediendo en China ahora también. La disminución de la población conlleva en un futuro no muy lejano, a más tardar en 20 años, a grandes problemas económicos que desequilibran un país. Y China se está dando cuenta ahora que se ha metido en ese problema. Bueno, al final yo creo que China no va a tener más forma de evitar, de lo mismo que ellos han hecho en la economía, de liberalizar la economía y de dejar ese sistema de planificación comunista y hacer una economía dirigida del Estado pero libre. Ellos van a tener que dar más libertades públicas a su población, porque eso también es parte del problema. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte.